Buenos días, un saludo muy cordial a toda la gente que está en sintonía de la radio. Bueno, esta es una ley compleja, ¿no? Es una ley que de alguna manera está yendo a regular la relación entre privados, es decir, entre el locatario y el propietario del bien inmueble a partir de un contrato de alquiler. La ley dice que el contrato puede ser expreso, es decir, escrito. Diputada Lube Millares, un favor, hay un sonido entre tanto usted nos declara que nos está generando cierta confusión, ¿no? No podemos escucharla con nitidez porque hay una declaración detrás suyo, seguramente por el ambiente donde está. Si pudiera salir de ese lugar o evitar que continúe ese audio. Ahora sí. Adelante, la escuchamos. Bien, esta es una ley que primero está considerando la crítica situación por la que está atravesando la gran mayoría de nuestro país en términos de no generar recursos económicos y tener obligaciones pendientes, y una de ellas es precisamente la obligación del pago del canon de alquiler por la vivienda o por el pequeño negocio que pueda tenerse como actividad. A partir de ello se han presentado varios proyectos de ley, han sido como 5 proyectos de ley y se ha resumido en uno solo, que establece la ley que se reprograma la deuda del canon de alquiler. En realidad se condona el 50% de el alquiler en términos de aplazarlo para un pago posterior. ¿Qué se está buscando? Que el dueño del bien inmueble, es decir, el titular del derecho propietario de la casa, pueda tener algunos beneficios, ¿no? Es que, por ejemplo, la condonación de la deuda del impuesto a los bienes inmuebles que se paga a nivel de los gobiernos municipales, y también se llegue a condonar la deuda que se paguen impuestos nacionales. Eso es lo que se está buscando en términos de la formalidad, ¿no? Obviamente, los parlamentarios y la ciudadanía sabe que la mayor parte de la gente que alquila está dentro de lo que es la informalidad, en términos de no ser contribuyente a impuestos nacionales. Y ahí se presenta una dificultad, ¿no? Porque se tiene que estar dentro de lo que es la formalidad. Claro, los que no dan factura no pueden acogerse a este proyecto de ley, ¿no? Porque al recurrir ante impuestos nacionales tendrían que declarar su formalidad. Ahora bien, una parte de la ley dice que se tiene que hacer un acuerdo para presentarlo a nivel de, el caso específico del impuesto a los bienes inmuebles que se paga a nivel de los gobiernos municipales. Este es un proyecto complejo desde el punto de vista jurídico, porque la ley que se ha aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados es una ley que no deroga ni abroga ninguna disposición del Código Civil. ¿A qué me voy? A que el Código Civil establece claramente que el contrato entre partes es ley. Y en el caso de el alquiler de un bien inmueble, de una habitación o de un pequeño negocio, hay un contrato suscrito entre las partes que obliga a ambas partes. Sin embargo, veremos cómo se implementa el proyecto de ley. Esta es una ley que ha agotado su primera fase de aprobación en la Cámara de Diputados, pero queda aún pendiente la aprobación en la Cámara de Senadores y, por supuesto, la promulgación por parte de la Presidenta del Estado. Proyectos que no han sido considerados en esta aprobación tenían que ver con la subrogación de la deuda del canon de alquiler por parte del Estado, es decir, exonerar de manera definitiva del pago del alquiler al locatario, es decir, a la persona que alquila la habitación, el bien inmueble, para que esa obligación sea cubierta por el nivel central del Estado. Sin embargo, ese proyecto de ley no ha sido aprobado, esa sugerencia no ha sido considerada, y obviamente lo que hay es una condonación en términos de lo que va a ser una parte del el pago del alquiler.
Pero hay un aspecto que no entendemos, diputada Lourdes Millares, usted nos va a aclarar. El proyecto dice que se va a condonar el 50% de la renta de alquiler, sea de vivienda, ¿no? Hasta 5.000 bolivianos. Si son tiendas, hasta 7.000. Y si son industriales, hasta 15.000. Pero luego dice, se dispone el congelamiento del monto acordado de alquiler de inmuebles destinados a vivienda y comerciales hasta diciembre del 2020. Por fin, ¿a partir de cuándo corre la condonación y el pago del solo el 50%? Lo que sucede es que esta misma ley entra en una contradicción cuando dice que tiene que haber un acuerdo para la reprogramación del monto del pago de la deuda. Ese es un tema que aún ha quedado o queda no muy claro desde la perspectiva de la ley. Y aquí va a venir la postura, desde mi punto de vista, del dueño del bien inmueble, ¿no? No recibir el monto total del canon de alquiler a cambio de el impuesto al bien inmueble va a requerir de leyes municipales que se aprueben a nivel de cada uno de los municipios del país, de los más de 300 municipios, para la aplicación y el beneficio de que se vaya a dar en favor de los inquilinos. Yo veo que esta ley es muy controversial, les decía desde el principio. Hay una necesidad imperiosa de carácter social y económico para la gente que no está llevando adelante actividades productivas que le generan los ingresos para cada una de las familias. Sin embargo, hay desde la propuesta de esa ley un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo? Que esta ley va a ser recurrida a tribunales de justicia por parte de quienes son los propietarios de los bienes inmuebles. Claro, porque el caso de disponer el congelamiento del alquiler hasta diciembre, seguramente eso a lo mejor puede ser lo más válido hasta que se pueda establecer esa condonación del 50%, se puede establecer en función a los impuestos o condonación de impuestos de bienes inmuebles o con impuestos nacionales. ¿Qué sería lo más recomendable? Congelar los alquileres de inmuebles, especialmente aquellos destinados a vivienda y también aquellos que son destinados al comercio, porque hoy la actividad está paralizada hasta diciembre, diputada. Eso debería ser a lo mejor lo más criterioso, lo más juicioso, o no. Yo pienso que la ley va a ser devuelta por el Senado Nacional. Esta es una ley que todavía creo hay que trabajarla más, hay que perfeccionarla más desde el punto de su redacción y desde el punto de vista de la colisión normativa que se puede producir a nivel de lo que es el Código Civil. Hay otro tema de esta ley, ¿no? A partir de la vigencia de esta ley, queda terminantemente prohibido el desalojo del inquilino por mora en el pago de alquiler. Entonces, esta ley tiene disposiciones que son de alguna manera duras para quienes son propietarios de bienes inmuebles, pero son desde la otra visión, desde la otra perspectiva, proteccionistas para quienes en ese momento ostentan la condición de inquilinos. Ahora bien, hay gente que vive de los alquileres. Entonces, ahí hay un componente social que también el día de ayer se ha debatido y obviamente es complejo. Ahora, lo vuelvo a reiterar, esta ley está supeditada a que a nivel municipal, porque no olvidemos que los tributos por bienes inmuebles van a los gobiernos municipales, el impuesto al bien inmueble. Entonces, los gobiernos municipales tienen que aprobar sus leyes respectivas con relación a ese tema, o deben reglamentar o regular ese procedimiento. Esa es la ley, pero obviamente más allá de su complejidad hay una necesidad, y una necesidad imperiosa de garantizar a la ciudadanía y al pueblo de Bolivia el derecho a la vivienda. Se han visto casos muy duros, hay gente que ha sido desalojada por no pagar los alquileres con todos los miembros de la familia y ha habido una retención de sus bienes como la cocina, los catres, las camas, y se ha dejado sin techo y en la calle a mucha gente. Entonces, esta ley está contemplando esos factores, pero al mismo tiempo reconocemos que también hay una afectación a los propietarios de los bienes inmuebles y obviamente creemos que esta ley todavía va a tener sus connotaciones.
No, sin duda. Además hay una confusión, ¿no? Mucha gente llama y dice, pero ¿y de qué sirve que me condonen el 50% si después voy a tener que pagar el otro 50% después de la pandemia? No, le condonan 50%, ¿no? Solamente debería 50% por concepto de alquiler. Ahora un oyente, diputada Rubén Millares, dice, yo gano 4.000 bolivianos, mi alquiler es 2.000, pero no me han pagado mi sueldo. Y aquí dicen que solo es para quienes no reciben una remuneración mensual, ya sea en la actividad pública o privada. ¿Cómo puedo pagar así? Tengo un sueldo, trabajo en una empresa o una institución pública si no he recibido mi salario y tengo que pagar de mi salario la mitad. De los 4.000 que percibo, 2.000 son para mi alquiler. Esa es una situación muy difícil, ¿no? Tomando en cuenta de que no todos tienen pues una remuneración alta o que no todos van a percibir de manera normal esa remuneración mensual. No, la ley es absolutamente clara. Esa ley no beneficia a quienes tienen su sueldo. Las personas que tienen un sueldo tienen que seguir cumpliendo con su obligación de manera periódica. Y ese es un tema que también está estipulado en la normativa, en el texto de la ley. Es decir, si en el caso que usted me pone el ejemplo, el funcionario público que no recibe su sueldo, ese funcionario público tiene que recurrir ante la Dirección Departamental de Trabajo o ante el Ministerio de Trabajo, porque no puede ser un funcionario impago. Entonces, para él, por ejemplo, esta ley no aplica. Pero si es de la actividad privada, acude y el propietario lo dirá de la empresa, no recibo ningún ingreso, en este momento no puedo pagarle. Este es un tema también que está en la ley. La ley dice que para que recurra el propietario ante ya sea impuestos nacionales o sea la alcaldía, tiene que haber un acuerdo suscrito o un documento. No, me refiero al propietario de una empresa donde trabaja este ciudadano. Gana 4.000, pero la empresa no tiene dinero, no le han pagado. Y de los 4.000 destina 2.000. Y seguramente le pagarán cuando la empresa tenga algún ingreso. Supongamos que sea en 2 meses o 3 meses. ¿Qué hace? No puede pagar. Así tenga un trabajo. Está prohibido el desalojo del bien inmueble, ¿no? Y por tanto, este caso tiene que estar sujeto a una conciliación en términos de lo que establece también la ley. Y en el caso específico de la empresa que se ve imposibilitada de pagar, la Asamblea está aprobando también normativa legal que autoriza el crédito de instancias o de entidades financieras internacionales para que el nivel central del Estado pueda otorgar los créditos. Eso también ya está regulado por un decreto supremo y va a ser perfeccionado por una ley en torno a lo que es el acceso al crédito para el pago precisamente de este tema de las planillas salariales en créditos a los cuales las empresas van a poder acceder. Bien, está prohibido el desalojo, pero ¿qué tal si de pronto por la situación actual ya no es conveniente el monto de ese alquiler y una persona quiere dejar ese inmueble o esa tienda? ¿Puede hacerlo o está obligada a quedarse hasta fin de año? No, puede hacerlo. Lo que está prohibido es que el propietario expulse al inquilino por mora en el pago de alquileres. Eso está expresamente determinado en la ley. Ahora, si un inquilino en el ejercicio de su derecho dice, me voy de esta casa porque voy a buscar una casa que pueda pagar un monto mucho más bajo, por ejemplo, que puede darse el caso, puede hacerlo. El inquilino no le va a sacar sus cosas, pues, ¿no? Si es vivienda o si es una tienda, va a retener todo lo que tiene hasta que le pague. Sí, generalmente sucede eso. Ese es un tema que tendría que ser regulado por otra norma en términos de los derechos de los inquilinos, ¿no? En términos de no apropiación de sus bienes, ¿no? Por deudas. Pero ahí también está la situación del propietario del bien inmueble también, ¿no? Claro, es que es parte y contraparte, ¿no? Porque están llamando también propietarios de viviendas y la situación no está planteada de manera muy clara. Dice un oyente, por ejemplo, si yo le entrego factura por concepto de alquiler, ¿voy a ser condonado en la totalidad del monto que tengo que pagar por mi bien inmueble o solamente se hace un cálculo por el monto que establece la factura? El porcentaje que establece la factura, el porcentaje que debe tributar, ese es el porcentaje que se le condena a nivel de impuestos nacionales. Y con relación al impuesto sobre el bien inmueble, es eso lo que tiene que condonarse a nivel de un reglamento, de una ley del gobierno municipal.
Eso lo manda expresamente la ley que se ha aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados. Bien, pero dice usted claramente que va a tener que retornar este proyecto de ley del Senado a diputados porque no se han abrogado varios artículos del Código Civil. Y ese es un tema que no se lo va a poder hacer o se lo puede hacer. ¿Cómo usted resolvería ese obstáculo de que el Código Civil está vigente y las disposiciones de este proyecto de ley van en contra de ese código? Claro, por ejemplo, el Código Civil establece claramente cuáles son los principios del contrato y las causales de rescisión y de resolución de contrato a nivel de acuerdo entre privados. Esta ley que ha tenido varios proyectistas, pero que ninguno de ellos ha establecido las contradicciones de orden jurídico, no dice en sus disposiciones finales se abroga o se deroga tales artículos del Código Civil. Y hay un principio de orden jurídico que dice que el contrato es ley entre partes. Y el Código Civil también establece cuáles son los mecanismos de resolución de una controversia entre privados. Entonces, ahí está el tema. Nosotros observábamos el día de ayer ese tema, pero no hemos tenido el uso de la palabra por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la situación, pero lo que queremos que la gente entienda, los dueños de los bienes inmuebles y también los inquilinos, es que estamos nosotros intentando dar solución a un problema real. El problema real es que no hay generación de recursos económicos y hay una acumulación de una deuda y de una obligación que está generando zozobra en el seno de muchas familias de nuestro país. Y por tanto, este caso tiene que estar sujeto a una conciliación en términos de lo que establece también la ley. Y en el caso específico de la empresa que se ve imposibilitada de pagar, la Asamblea está aprobando también normativa legal que autoriza el crédito de instancias o de entidades financieras internacionales para que el nivel central del Estado pueda otorgar los créditos. Eso también ya está regulado por un decreto supremo y va a ser perfeccionado por una ley en torno a lo que es el acceso al crédito para el pago precisamente de este tema de las planillas salariales en créditos a los cuales las empresas van a poder acceder. Bien, está prohibido el desalojo, pero ¿qué tal si de pronto por la situación actual ya no es conveniente el monto de ese alquiler y una persona quiere dejar ese inmueble o esa tienda? ¿Puede hacerlo o está obligada a quedarse hasta fin de año? No, puede hacerlo. Lo que está prohibido es que el propietario expulse al inquilino por mora en el pago de alquileres. Eso está expresamente determinado en la ley. Ahora, si un inquilino en el ejercicio de su derecho dice, me voy de esta casa porque voy a buscar una casa que pueda pagar un monto mucho más bajo, por ejemplo, que puede darse el caso, puede hacerlo. El inquilino no le va a sacar sus cosas, pues, ¿no? Si es vivienda o si es una tienda, va a retener todo lo que tiene hasta que le pague. Sí, generalmente sucede eso. Ese es un tema que tendría que ser regulado por otra norma en términos de los derechos de los inquilinos, ¿no? En términos de no apropiación de sus bienes, ¿no? Por deudas. Pero ahí también está la situación del propietario del bien inmueble también, ¿no? Claro, es que es parte y contraparte, ¿no? Porque están llamando también propietarios de viviendas y la situación no está planteada de manera muy clara. Dice un oyente, por ejemplo, si yo le entrego factura por concepto de alquiler, ¿voy a ser condonado en la totalidad del monto que tengo que pagar por mi bien inmueble o solamente se hace un cálculo por el monto que establece la factura? El porcentaje que establece la factura, el porcentaje que debe tributar, ese es el porcentaje que se le condena a nivel de impuestos nacionales. Y con relación al impuesto sobre el bien inmueble, es eso lo que tiene que condonarse a nivel de un reglamento, de una ley del gobierno municipal. Eso lo manda expresamente la ley que se ha aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados. Bien, pero dice usted claramente que va a tener que retornar este proyecto de ley del Senado a diputados porque no se han abrogado varios artículos del Código Civil. Y ese es un tema que no se lo va a poder hacer o se lo puede hacer. ¿Cómo usted resolvería ese obstáculo de que el Código Civil está vigente y las disposiciones de este proyecto de ley van en contra de ese código?
Claro, por ejemplo, el Código Civil establece claramente cuáles son los principios del contrato y las causales de rescisión y de resolución de contrato a nivel de acuerdo entre privados. Esta ley que ha tenido varios proyectos, pero que ninguno de ellos ha establecido las contradicciones de orden jurídico, no dice en sus disposiciones finales se abroga o se deroga tales artículos del Código Civil. Y hay un principio de orden jurídico que dice que el contrato es ley entre partes. Y el Código Civil también establece cuáles son los mecanismos de resolución de una controversia entre privados. Entonces, ahí está el tema. Nosotros observábamos el día de ayer ese tema, pero no hemos tenido el uso de la palabra por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la situación, pero lo que queremos que la gente entienda, los dueños de los bienes inmuebles y también los inquilinos, es que estamos nosotros intentando dar solución a un problema real. El problema real es que no hay generación de recursos económicos y hay una acumulación de una deuda y de una obligación que está generando zozobra en el seno de muchas familias de nuestro país. Y las causales de rescisión y de resolución de contrato a nivel de acuerdo entre privados. Esta ley que ha tenido varios proyectos, pero que ninguno de ellos ha establecido las contradicciones de orden jurídico, no dice en sus disposiciones finales se abroga o se deroga tales artículos del Código Civil. Y hay un principio de orden jurídico que dice que el contrato es ley entre partes. Y el Código Civil también establece cuáles son los mecanismos de resolución de una controversia entre privados. Entonces, ahí está el tema. Nosotros observábamos el día de ayer ese tema, pero no hemos tenido el uso de la palabra por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la situación, pero lo que queremos que la gente entienda, los dueños de los bienes inmuebles y también los inquilinos, es que estamos nosotros intentando dar solución a un problema real. El problema real es que no hay generación de recursos económicos y hay una acumulación de una deuda y de una obligación que está generando zozobra en el seno de muchas familias de nuestro país. La gente entienda, los dueños de los bienes inmuebles y también los inquilinos, es que estamos nosotros intentando dar solución a un problema real. El problema real es que no hay generación de recursos económicos y hay una acumulación de una deuda y de una obligación que está generando zozobra en el seno de muchas familias de nuestro país. Una obligación que está generando zozobra en el seno de muchas familias de nuestro país.